Quizás no te hayas dado cuenta todavía, pero algo en el mundo espiritual se ha movido gracias a ti. Hoy es 28 de mayo y realmente necesito hablar contigo, porque el cielo está celebrando un punto de inflexión que está a punto de suceder en tu vida. Lo sé. Fueron días difíciles, silenciosos, llenos de incertidumbre. Pensaste en rendirte más de una vez y te preguntaste si esa promesa aún se mantenía. Pero Dios te dice, estoy tan feliz por ti, porque tu tiempo de cosecha ha llegado. No es una teoría, es una respuesta. No es una ilusión, es el tiempo cumplido. Por favor, dame un minuto, solo un minuto, porque lo que estás a punto de escuchar ahora podría cambiar por completo la forma en que ves este dolor que te ha desgastado tanto. No saldrás de esta fase con las manos vacías. Hay una cosecha preparada y lo que viene ahora justificará cada lágrima. No saldrás de esta fase con las manos vacías. Hay una cosecha preparada y lo que viene ahora justificará cada lágrima. Perseveraste, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Se puso de pie cuando nadie lo miraba, y ahora, lo que parecía solo dolor se convertirá en testimonio. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió, y lo que es más, Él no solo recuerda, sino que se alegra de ver que todavía estás aquí, todavía creyendo, todavía esperando. Y entonces Él lanza esta palabra: vuestra época de cosecha ha llegado. No es porque fuiste perfecto, sino porque fuiste fiel. Cruzaste el desierto y seguiste creyendo aún con el corazón cansado. Y esto tiene valor ante Dios. El dolor que te apretaba ahora será el mismo que te impulsará. Aquello que te ha retenido será ahora lo que te arrojará lejos. Porque cuando llega el tiempo de la cosecha, nada puede detener el crecimiento de lo sembrado entre lágrimas. Todo lo que parecía perdido simplemente estaba siendo escondido para madurar lejos de la distracción. Y ahora es como si el cielo dijera: ha llegado el momento de aparecer. Ha llegado la hora de que veas florecer lo que plantaste, aún sin aplausos, ante los ojos de quienes pensaban que no serviría de nada. Así que no te desanimes, no te eches atrás, no te detengas ahora. Hay promesas que fueron enterradas como semillas y están a punto de brotar con fuerza. Esta es la temporada en la que Dios te demostrará que valió la pena confiar. Él te vio resistiendo y ahora quiere verte cosechando. Tu nueva temporada no llega, ya ha empezado. No saldrás de esta fase con las manos vacías. Hay una cosecha preparada y lo que viene ahora justificará cada lágrima. Porque mientras pensabas que solo estabas sobreviviendo, Dios ya estaba activando el cumplimiento de promesas que casi olvidaste. En los días en que llorabas en silencio, en los momentos en que todo parecía desesperanzado, Él estaba allí, observando tu dedicación, tu fe silenciosa, tu voluntad de continuar incluso sin ver resultados. Y ahora, Él está con una declaración clara sobre tu vida. Tu temporada de cosecha ha llegado, y no es una cosecha cualquiera. Es la que huele a restauración, sabe a milagro y lleva el peso del honor. Es la recompensa por las semillas que plantaste en los peores días. Seguiste adelante incluso cuando tu alma gritaba por alivio. Te mantuviste firme cuando el suelo parecía ceder, cuando el apoyo desapareció, cuando las respuestas tardaron tanto que la duda casi te venció. Pero tú te quedaste, a veces cansado, pero con el corazón diciendo: Dios, todavía estoy aquí. Y es por eso que ahora Él te visita con una respuesta. No es porque hiciste todo bien, es porque no te rendiste, porque en medio del caos todavía elegiste creer. Y esta fe, que era invisible para muchos, era visible para el cielo. Así se dijo, y se le está haciendo un honor. El dolor que tanto te apretaba, que te hacía pensar que no podías soportarlo, ahora se convierte en el terreno fértil para tu cambio. Todo lo que parecía una pérdida, ahora se reciclará en progreso. Cada lágrima que caía sola se convertía en una semilla. Y ahora, el momento ha llegado. Dios no solo recuerda la promesa, sino que la cumple. Él está respondiendo. Está abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían.
Él está sanando áreas donde ya habías aceptado estar herido. Él está restaurando lo que creías que nunca volvería a florecer. Tu nueva temporada no llega, ya ha empezado. Y nada, absolutamente nada, podrá detener lo que Él ha comenzado a liberar sobre ti ahora. No saldrás de esta fase con las manos vacías. Hay una cosecha preparada, y lo que ahora justificará cada lágrima. Porque mientras pensabas que solo estabas sobreviviendo, Dios ya estaba activando el cumplimiento de promesas que casi olvidaste. En los días en que llorabas en silencio, en los momentos en que todo parecía desesperanzado, Él estaba allí, observando tu dedicación, tu fe silenciosa, tu voluntad de continuar incluso sin ver resultados. Y ahora Él está con una declaración clara sobre tu vida. Tu tiempo de cosecha ha llegado. Y no cualquier cosecha, es el tipo de cosecha que huele a restauración, sabe a milagros y pesa a honor. Es la recompensa por las semillas que plantaste en los peores días. Seguiste adelante incluso cuando tu alma gritaba por alivio. Te mantuviste firme cuando el suelo parecía ceder, cuando el apoyo desapareció, cuando las respuestas tardaron tanto que la duda casi te venció. Pero tú te quedaste. A veces cansado, pero con el corazón diciendo, Dios, todavía estoy aquí. Y es por eso que ahora Él te visita con una respuesta. No es porque hiciste todo bien, es porque no te rendiste, porque en medio del caos todavía elegiste creer. Y esta fe, que era invisible para muchos, era visible para el cielo. Así se dijo, y se le está haciendo honor. El dolor que tanto te apretaba, que te hacía pensar que no podías soportarlo, ahora se convierte en el terreno fértil para tu cambio. Todo lo que parecía una pérdida, ahora se reciclará en progreso. Cada lágrima que caía sola se convertía en una semilla. Y ahora, Dios no solo recuerda la promesa, sino que la está cumpliendo. Él está respondiendo, está abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían. Él está sanando áreas donde ya habías aceptado estar herido. Él está restaurando lo que creías que nunca volvería a florecer. Tu nueva temporada no llega. Ya ha empezado. Y nada, absolutamente nada, podrá detener lo que Él ha comenzado a liberar sobre ti ahora. ¿Sientes que estás luchando en silencio, sin saber si podrás salir de esto? ¿Qué pasaría si te dijera que Dios ya ha comenzado a actuar sin que te des cuenta? Quizás no te hayas dado cuenta todavía, pero algo sorprendente se está moviendo detrás de escena en tu vida. Hay una atmósfera espiritual a tu alrededor que ha cambiado, y este cambio trae consigo el comienzo de una nueva historia para ti. Lo que parecía estancado comienza a desbloquearse. Aquello que te ha mantenido estancado emocional, espiritual o incluso físicamente se está rompiendo por algo que los cielos han liberado hoy. Y sí, es por tu culpa. ¿Alguna vez has experimentado esto? Esos momentos en los que todo parece igual por fuera, pero por dentro algo grita. Las cosas están a punto de cambiar. Ese sentimiento de que Dios está preparando algo, aun cuando el escenario todavía muestra dolor, incertidumbre y silencio. No es casualidad que estés aquí ahora. No es casualidad que este mensaje te haya llegado. Para todo hay un tiempo, y cuando ese momento llega, nada puede impedir que Dios actúe. Hoy, Él te ha traído aquí para revelarte que la promesa sigue en pie, pero también para advertirte. Hay una parte de ti que necesita despertar para no perderte lo que se está derramando. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. No se trata de palabras bonitas ni de emociones fugaces. Se trata de algo espiritual, profundo y real. No terminarás esta fase de la misma manera que la comenzaste. Hay una renovación ocurriendo ahora, y tal vez el dolor que has sentido en los últimos días ha sido una señal de que algo grande estaba siendo arrancado de tu camino. Dios está limpiando el terreno de tu alma, quitando lo que ya no da fruto, podando lo que parecía seguro, para que tu cosecha finalmente pueda suceder.
Y aunque quizás no lo entiendas todavía, todo esto es parte del proceso. ¿Conoces esa sensación de agotamiento, de pesadez, de cansancio? Dios también está tratando con eso. Creíste que te estaban abandonando, pero en realidad te estaban protegiendo. Pensabas que Dios había estado en silencio, pero Él simplemente estaba arreglando todo en silencio. Hay promesas que se te han hecho que todavía están en riesgo, pero no por falta de poder de Dios, sino por distracciones, miedo, prisa o desánimo. Esto es de lo que necesitamos hablar ahora, porque hay algo invisible moviéndose a tu favor, y lo que viene a continuación puede cambiar por completo el modo en que ves esta fase. Este video es un llamado, una advertencia, un abrazo y también una respuesta. Así que respira profundamente, porque lo que viene a continuación tocará partes de ti que quizás hayas dejado latentes. Y tal vez, mientras escuchas todo esto, algo dentro de ti ya esté reaccionando. Un recuerdo regresó de golpe, una oración olvidada ha reaparecido, un viejo deseo reavivado. Así obra el Espíritu. Despierta lo que parecía dormido, toca donde nadie más puede llegar. Y en ese momento, si algo dentro de ti se mueve, es porque esa palabra ha encontrado espacio dentro de ti. Entonces, si este tema tiene sentido para ti, deja un comentario a continuación con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Podría ser una frase, un sentimiento, un recuerdo. Leemos todo con cariño y cada comentario contribuye a transformar este espacio en un lugar de encuentro, consuelo y confirmación espiritual. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cuando te gusta el vídeo, cuando te suscribes, cuando comentas, no es solo un clic. Es como si dijeras, quiero seguir escuchando lo que Dios tiene para mí. Eso es lo que mantiene este mensaje vivo, circulando y llegando a quienes lo necesitan, incluidas personas que, como usted, podrían necesitar una palabra que lo cambie todo. Entonces, si sientes que estás siendo edificado, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No porque alguien te obligó, sino porque este canal puede ser una respuesta recurrente para tu camino. Y ahora, con todo lo que se ha publicado hasta ahora, respirad, porque viene más, y lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Hoy, algo invisible a tus ojos se liberó en tu vida, y eso lo cambia todo. Aunque el paisaje que te rodea pueda parecer el mismo, algo ya ha cambiado en el mundo espiritual. No es un símbolo ni una sensación vaga, es un movimiento real. Cuando Dios decide intervenir, no empieza por las apariencias, empieza por las raíces. Lo que tú no ves, Él ya lo está reconstruyendo en silencio. Mientras tú te sentías estancado, atrapado o incluso olvidado, Él iba planeando paso a paso un cambio que solo tendría sentido después de la rendición, después de la resistencia, después del dolor. Esta es la parte de la que poca gente habla. El momento en el que nada parece suceder es precisamente cuando más cosas se resuelven detrás de escena en tu historia. Cuando todo parece estar parado en el exterior, en el interior te estás moviendo, reorganizando, reposicionando. Es como si Dios estuviera ajustando tu ruta sin explicarte todavía tu destino. Y eso es la fe, seguir caminando incluso sin el mapa completo en las manos. Quizás es exactamente ahí donde te encuentras ahora mismo, un lugar donde la lógica no tiene respuesta, donde las oraciones parecen un eco y el corazón está lleno de dudas sobre cuál es el siguiente paso. Pero aquí está la verdad oculta que muchos ignoran. Dios no necesita ruido para hacer milagros. Él no necesita que todo sea perfecto a tu alrededor para comenzar algo nuevo dentro de ti. El impacto de este cambio comienza primero en tu mentalidad, y eso es lo que Él está realizando hoy. Un desplazamiento interno, un realineamiento invisible pero poderoso, algo que, cuando finalmente se manifieste externamente, solo será la confirmación de lo que ya había cambiado en nuestro interior hace mucho tiempo. No llegaste aquí por casualidad. Este viaje ha sido largo,
y sé que en muchos momentos te has preguntado el propósito de todo esto, pero ninguna lágrima fue en vano, ninguna noche sin respuestas pasó desapercibida. Lo que Dios está liberando ahora no es solo una bendición, es una respuesta estratégica a todo lo que parecía confuso. Y aunque todavía no puedas conectar todos los puntos, es como si Él te dijera: confía, porque el escenario puede parecer viejo, pero lo que están haciendo dentro de ti es completamente nuevo. La verdadera transformación comienza cuando eliges continuar, incluso sin comprender. Es en este lugar de obediencia silenciosa donde ocurren grandes cambios. Y aquí es donde lo nuevo se anuncia. Estáis siendo preparados para llevar promesas que no son pequeñas. Y por tanto, el proceso que precede a este cumplimiento no podría ser superficial. Algunas puertas tuvieron que cerrarse, algunas personas tuvieron que irse, algunas certezas tuvieron que derrumbarse. No fue un castigo, fue liberación, fue una preparación. Fue Dios quien se aseguró de que cuando alcances lo que Él tiene para ti, estés listo por dentro, no solo fingiendo ser fuerte por fuera. Este tipo de cambio no se refleja en el espejo, pero cambia la forma en que ves el mundo, cambia la forma en que reaccionas al dolor, incluso cambia el peso que le das a las cosas que antes te pesaban. Y quizás la mayor señal de que estás siendo restaurado desde adentro es exactamente esta: darte cuenta de que aquello que una vez te desmembró ya no te domina. Hay una fuerza que se genera dentro de ti y no depende del reconocimiento, el elogio o la estabilidad. Viene de arriba. Es como si Dios te protegiera desde dentro para que puedas soportar lo que viene desde fuera. Pero aquí está ocurriendo algo más. Algo que va más allá de la superación. Estamos hablando de reconstrucción, a partir de un rediseño de tu historia con características que no estaban en el guión anterior. Cuando Dios cambia la ruta, no es para demorarse, es para proteger, es madurar. Se trata de sanar de adentro hacia afuera y no solo de arreglar lo que está roto a los ojos humanos. Y cuando Él cambia todo, no pide permiso. Él viene, reordena y silenciosamente deja marcas que solo tú y Él entienden. Este cambio es tan profundo que incluso tus pensamientos están siendo trabajados. Esos viejos patrones de miedo, prisa, comparación e inseguridad se están deshaciendo poco a poco. Dios está tratando tu mentalidad para que vivas una fe que vaya más allá de las emociones. Una fe que camina incluso cuando el cielo parece cerrado. Y es en este viaje que descubrirás que los milagros más grandes no son los que se ven, sino los que se hacen. Te convertirás en alguien portador de sanación. Serás testigo vivo de un cambio que comenzó en un momento en el que todo parecía haberse paralizado. Y aquí es donde entra en juego una revelación importante. Algunas fases de la vida son como pasillos oscuros. Entras sin saber dónde están las salidas, sin una visión clara, sintiendo todo con el corazón. Pero lo que aún no te has dado cuenta es que estos pasillos no son en realidad callejones sin salida. Son pasajes. Estrecho, sí, largos, a veces, pero siempre con un propósito de transición. Y cuando pasas por este proceso con el corazón todavía en el pecho, incluso si estás cansado, no sobrevives. Sales transformado. Así que antes de continuar, escribe aquí en los comentarios la palabra que más resonó dentro de ti hasta ahora. Podría ser renovación, desplazamiento, giro o incluso una frase que tradujera lo que sentiste al escucharla. Tu respuesta puede ser exactamente lo que alguien que pasa por aquí también necesita leer. Ahora, observa con atención, porque lo que está a punto de revelarse magnificará aún más lo que ha comenzado a moverse en tu interior. No toda fase difícil es un castigo. Algunos son procesos de renovación. Y vuestra cosecha está naciendo justo en este desierto. Puede parecer contradictorio, casi imposible de aceptar, pero el lugar que parece más vacío es el mismo lugar donde Dios decidió plantar la semilla de algo nuevo. Lo cierto es que el dolor, cuando se maneja con fe, se convierte en terreno fértil.
Se adentra en capas dentro de nosotros que nunca serían tocadas si todo fuera fácil. Es en el desierto donde aprendemos a depender, a discernir, a escuchar más profundamente. Y es allí donde el Espíritu comienza a insuflar dirección, incluso cuando el paisaje circundante grita confusión. Lo que estás viviendo puede parecer injusto, pero hay una diferencia entre castigo y preparación. El castigo nos hace temer el pasado. La preparación, aunque sea dolorosa, nos empuja hacia el futuro. Dios no te puso allí para exponerte, sino para estructurarte. Cada lágrima que derramaste, cada silencio que enfrentaste, cada no que recibiste, nada pasó desapercibido. Todo esto es parte de un plan mucho más grande de lo que tus ojos pueden ver ahora mismo. Lo que parece un retraso es en realidad una redirección sagrada. Y esta etapa, por dura que sea, te está enseñando a ver las cosas con otros ojos, entendiendo los detalles, reconociendo las señales. Ya no te conformes con lo superficial. Hay temporadas en las que Dios no responde nuestras oraciones de la manera que queremos, porque Él las responde de la manera que necesitamos. Y eso lo cambia todo. La cosecha que se está produciendo en este desierto no es solo material, emocional o visible. Es una cosecha de discernimiento, de sabiduría y de resistencia. Es un tipo de crecimiento que no se mide por gustos ni reconocimientos, sino por la paz interior y la firmeza ante la inestabilidad. Y si sientes que te estás moldeando desde dentro, aún sin entender el porqué de tanta opresión en el exterior, es porque algo precioso se está creando. Esta generación está muy enfocada en resultados rápidos, pero el reino de Dios se mueve a través de procesos profundos. No se trata de velocidad, se trata de consistencia. Dios preferiría permitirte permanecer en el proceso por más tiempo si eso significa que saldrás de él preparado, completo e inquebrantable. Y aquí hay una verdad oculta que muchos ignoran. El desierto no es el castigo de los elegidos, es el campo de entrenamiento de los preparados. Es donde Él quita todo lo que es exceso, todo lo que es apariencia, todo lo que no es real. Él rompe las máscaras, desgarra los planes humanos y comienza a revelar lo que es suyo, puro y eterno. Esta fase no se trata de perder, sino de ganar fuerza de una manera que el mundo no entiende. No estás estancado, estás siendo edificado. Tu mente está siendo restaurada. Tu corazón está siendo realineado y tu fe está siendo refinada como el oro en el fuego. No porque Dios se haya alejado, sino porque Él te ama demasiado como para permitir que continúes siendo superficial. Él te quiere profundo, Él te quiere fuerte, completo, consciente de quién eres en Él. Y por eso, Él permite este paseo dentro de ti, donde todo parece silencioso, pero en realidad está pulsando de vida. Es sorprendente cómo ciertas fases que son también las que más nos revelan, no solo de Dios, sino de nosotros mismos. Y quizás ese sea el mayor regalo escondido en medio del caos. Descubrir tu verdadera identidad. Uno que no dependa de elogios, respuestas rápidas o validación externa. La que se mantiene firme incluso cuando todo a su alrededor parece a punto de derrumbarse. Este es el tipo de transformación que nadie te puede quitar, porque no se construyó con aplausos, sino con decisiones silenciosas frente al dolor. Decisiones como seguir creyendo cuando todo dice lo contrario, cómo orar incluso cuando no tienes ganas, cómo elegir el bien incluso cuando el mal parece más fácil. Es en este lugar de decisión donde se forja el carácter, y ese es el tipo de cosecha que no se marchita, porque nace de la raíz de la fidelidad, no de la ansiedad. Dios te está entrenando para llevar el peso de la promesa, y este entrenamiento no es ligero, pero es necesario. Él te está dando estructura para que, cuando llegue el momento del cambio, estés listo para vivir lo que Él ha preparado. No ignore este proceso. Él es sagrado, y por confuso que parezca, allí se van revelando una por una
como si Dios estuviera rediseñando tu viaje con manos firmes y ojos atentos. Él sabe lo que hace, incluso cuando no lo veas, incluso cuando no lo entiendas. Y es en este punto donde nace el verdadero descanso, no cuando todo está resuelto, sino cuando el corazón se entrega por completo a la confianza. Quizás tu cosecha más urgente hoy no sea algo que esperas por fuera, sino algo que se está formando en tu interior, la madurez. Porque quien tiene madurez espiritual no se deja sacudir por ningún viento, no se desespera por las demoras, ni se agota por falta de respuestas inmediatas. Esta madurez te prepara para afrontar cosas nuevas sin repetir errores del pasado. Y eso es lo que está en juego ahora. Dios está cerrando ciclos para que no cargues con viejas cargas hacia nuevos comienzos. Está limpiando la tierra para que la próxima temporada traiga frutos reales. Y aunque esta tierra parece seca, Él ya ha comenzado a verter agua. Agua que cura, que limpia, que vuelve a empezar. Agua que restaura tu fe, tu claridad, tu esperanza. Esta fase que te llevó al límite es la misma que revelará un potencial en ti que ni siquiera sabías que tenías, porque así es exactamente como trabaja Dios. Él usa los desiertos para activar lo que estaba latente, y cuando esto sucede, incluso el silencio se convierte en una señal, se convierte en una preparación. Si has llegado hasta aquí y esta palabra resuena dentro de ti, escribe solo una palabra en los comentarios: renovación. Quizás diga mucho más de lo que puedes expresar ahora, pero solo al escribirlo ya estás aceptando este movimiento. Ahora, presta atención, porque el siguiente punto de este viaje podría ser el que finalmente conecte todo lo que tu corazón ya ha comenzado a percibir. ChatGPT dijo: ¿alguna vez has pensado en rendirte? Lloró en 1901, secreto. Pensó que lo había olvidado y, en medio del silencio de sus noches más cansadas, se preguntó si realmente había un plan mayor para todo esto. Cuando nadie más parecía notar tu lucha, cuando incluso aquellos cercanos a ti no podían comprender el peso que cargabas, fue allí donde tu clamor se mezcló con lágrimas, aquellas que solo Dios vio. Hubo muchas veces en las que contuviste las lágrimas, pusiste una sonrisa en tu rostro y seguiste adelante como si todo estuviera bien. Pero dentro, el caos era real. La presión, constante. La sensación de luchar solo, asfixiante. Y aún así, continuaste. Quizás con pasos temblorosos, quizás con el corazón roto, pero seguiste. Eso ya dice mucho de ti. Y más aún, cuánto Dios ha mirado tu historia con un cuidado que aún no puedes medir. Porque contrariamente a lo que creías, no te olvidaron. Todo el cielo estaba en crisis por su culpa. Hay batallas que ni siquiera sabías que se estaban librando, y ángeles que fueron enviados solo porque tuviste la fuerza para orar incluso cuando todo te decía que pararas. Cada vez que doblaste las rodillas aunque no te sintieras bien, cada vez que elegiste el bien aunque estuvieras herido, cada vez que te quedaste callado cuando podías haber gritado, todo eso quedó grabado. Nada pasó desapercibido. Esta es una parte de tu viaje que pocos reconocen, pero que tiene valor eterno. Porque hay algo poderoso en el silencio de quien sufre en la fe. Hay una resistencia que se forma en el dolor no visto, en los sacrificios no dichos, en las luchas que no fueron aplaudidas. Es allí donde nace una fe diferente. No es una fe escénica, sino una fe detrás del escenario. Y Dios honra a quienes continúan incluso sin público. Es este tipo de fe la que mueve las estructuras de lo invisible. Fe que no depende de resultados inmediatos, sino que permanece firme porque sabe en quién ha creído. Tu dolor no es pequeño. Y no estoy aquí para minimizar lo que pasaste. Todo lo contrario, hay heridas que nadie ve, pero que dejan marcas profundas. Hay días en que levantarse de la cama ya es una victoria. Hay pensamientos con los que luchas en silencio, sin decirlos nunca en voz alta, por miedo a parecer débil, a parecer perdido. Pero ¿sabéis qué es lo más bonito de todo esto? Es solo que, aun sintiendo todo esto,
estás aquí ahora, no es un signo de debilidad, es una señal de supervivencia, por fuerza bruta, de una esperanza que, aunque vacilante, no murió. Y es precisamente esta llama la que Dios vino a reavivar hoy. Quizás has llegado hasta aquí esperando alguna respuesta concreta, una dirección clara, y a veces Dios realmente habla así, pero la mayoría de las veces Él comienza reavivando lo que el dolor intentó borrar. Tu sensibilidad, estás escuchando tu mirada, tu sentido de propósito. Él no hace promesas en vano, primero te prepara para soportarlos. Y sí, sé que esta preparación puede parecer dura, pero lo que viene requiere estructura, requiere claridad, es necesaria una nueva mentalidad, porque no puedes entrar a la siguiente estación con los mismos pensamientos que en la anterior. Eso no sería progreso, sería repetición, y Dios te está sacando del ciclo, está rompiendo patrones, está sanando heridas profundas que, si no se tratan ahora, sabotearían tu nueva etapa. Porque el dolor que no se cura se convierte en decisiones equivocadas, y es por eso que Él está profundizando, se está moviendo donde nadie más ha tenido el coraje de tocar. Él está rehaciendo tu historia desde las raíces, no para exponerte, sino para reconstruirte. Él está demostrando que hay belleza incluso en tu quebrantamiento, porque es en tu quebrantamiento que Él revela su restauración más fiel. Esta fase te hizo daño, pero también te moldeó, y quizás todavía estés en medio del proceso, con preguntas sin respuesta, oraciones sin respuesta y planes en espera. Pero incluso allí, en tu valle más oscuro, hay una mano extendida. No te dejaron, estabais separados, porque hay algo demasiado precioso dentro de ti que no se puede regalar de ninguna manera. Y todo lo que estás enfrentando ahora es parte del viaje que te llevará allí. Quizás no lo veas todavía, pero tu presencia ya está generando un impacto. Tu historia conmueve a otras personas. Tu coraje silencioso ya inspira sin que te des cuenta. Lo que tú creías que era debilidad, Dios lo está usando como fortaleza. Lo que quisiste ocultar, Dios lo usará como testimonio. Y lo que hoy parece confuso, mañana será la llave que abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. Él es el Dios que transforma las lágrimas en nuevos comienzos, los desiertos en jardines y el dolor en propósito. Así que, aún con el cansancio en la espalda y el corazón un poco remendado, continúa, porque lo que te sostiene en este viaje no es tu propia respiración, sino la gracia que te cubre a cada paso. Y mientras crees que caminas solo, Él te lleva adentro, restaurando aquello que creías haber perdido hace mucho tiempo. Si esto resonó con algo que experimentaste o aún estás experimentando, escribe la frase "Todavía estoy aquí" en los comentarios, porque a veces, solo con reconocer esto, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Y si has llegado hasta aquí, lo cierto es que algo ya ha empezado a cambiar. Dios liberó hoy algo que impactará tu hogar, tu trabajo, tu salud y hasta aquello que creías ya perdido. Es un movimiento que no llega con un anuncio público, no hace ruido, no llega con focos, sino que lleva un poder silencioso que transforma todo a su alrededor, empezando desde dentro. Hay algo que se está realineando ahora, aunque todavía no puedas verlo. El cielo está trabajando en áreas que antes habías dejado de lado, partes de tu vida que parecían enterradas, lejanas o incluso irreversibles. Pero Dios no necesita terreno fértil para que brote la vida. Él crea caminos donde no hay senderos, hace fluir ríos donde antes solo había piedras secas. Esta liberación no depende de tu mérito, sino de la gracia que eligió llegar a ti en este momento. Mientras tú te preocupabas por el tiempo perdido, Dios ya estaba anticipando el tiempo que Él restauraría. Mientras tú intentabas recoger los pedazos con tus propias manos, Él estaba preparando algo completamente nuevo. Este movimiento invisible no es solo un cambio de circunstancias, es un cambio de estructura.
Es una reconfiguración interna que alcanzará dimensiones de tu viaje que tú mismo no sabías que aún estaban bloqueadas. ¿Conoces ese ciclo de repetición emocional? Esa sensación de dar vueltas en círculos, de luchar por las mismas cosas, de acabar siempre en el mismo punto. Dios está rompiendo este patrón, porque cuando Él libera algo en tu vida, no solamente te saca del lugar donde estás, sino que también arranca ese lugar de ti. Por eso a veces duele. No se trata simplemente de salir de una fase, se trata de la fase que sale de ti. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Lo que era una prisión se ha convertido en un pasaje. Lo que una vez fue un peso se está convirtiendo en impulso. Esta es la belleza del movimiento invisible. No necesita ser entendido para ser real. No todos los milagros vienen con un manual. Muchas de ellas se sienten primero en el alma, en las pequeñas actitudes que empiezas a tener sin darte cuenta. El miedo da paso al coraje. La ansiedad comienza a disminuir. La duda, que una vez gritaba, ahora solo susurra. Y aún sin entenderlo todo, algo dentro de ti empieza a reaccionar con más fe, más paz, firmeza. Es como si una llave hubiera girado. Y de hecho eso fue exactamente lo que sucedió. La liberación que Dios hizo hoy no vino solo como una respuesta. Ella vino como preparación para lo que vas a experimentar. Porque hay áreas de tu vida que han quedado silenciosamente rodeadas por el desánimo, por el miedo, por la costumbre de no esperar nada más. Incluso oraste, pero sin expectativas. Incluso continuaste, pero por inercia. Pero ahora algo ha cambiado y el impacto de esto llegará a lugares que estaban olvidados, relaciones que parecían rotas, situaciones que parecían definitivas, incluso aquella área de tu salud emocional con la que ya te habías resignado a vivir. Dios está tocando todo, detrás de escena, en tu hogar. Él está reorganizando las conexiones. En tu entorno de trabajo, te estás preparando para reuniones que aún no sabes que tendrás. En tu mente, estás eliminando viejos patrones de escasez, limitación y miedo al futuro. Es como si Él estuviera insuflando nueva vida en ti. Y ese aliento no es un simple viento. Es el tipo de viento que abre mares, que derriba muros, que cambia historias. Y quizá piensas que es demasiado pronto para creerlo, o demasiado tarde para seguir teniendo esperanzas. Pero Dios no actúa dentro de los límites de nuestro reloj. Él actúa dentro de los límites de nuestra fe. Y cuando encuentra un corazón que todavía está dispuesto, incluso si está dolido, incluso si está cansado, lo libera. Y lo publicó hoy. Liberó sanación para viejos dolores, restauró espíritus que estaban casi extinguidos y activó promesas que estaban dormidas, esperando el momento adecuado. No es casualidad que estés aquí, es una señal de que ha llegado el momento. Y esta vez no pide prisa, sino entrega. No es necesario forzar nada, simplemente hace espacio dentro de ti para lo que se está reconstruyendo. Porque cuando Dios comienza algo, no lo deja a medias, y lo que Él comenzó hoy ya se está manifestando, aunque por ahora solo como un susurro en el alma. Escucha ese susurro, confía en Él. Él lleva algo más grande de lo que puedas imaginar. Y si en este momento sientes que algo dentro de ti ha confirmado silenciosamente todo esto, simplemente escribe en los comentarios: "Ha sido liberado". Quizás nadie entienda lo que esta frase significa para ti, pero ya está llena de la verdad que tu corazón ha entendido. Ahora, mantén tu atención abierta, porque aún hay revelaciones que se están alineando, y lo que viene a continuación puede mostrarte por qué todo tuvo que ser exactamente como fue. Hay una promesa que el enemigo intenta bloquear cada día, pero Dios os envía una advertencia. Ya ha sido confirmado en los cielos antes de que siquiera entiendas su valor aquí en la tierra. Y quizá es precisamente por eso que han enfrentado tantos ataques, tanta resistencia silenciosa, tantos aplazamientos que no tenían ningún sentido. Porque las promesas no se pierden,
pero pueden retrasarse cuando la fe flaquea, cuando la distracción toma el control o cuando el desánimo nos roba el foco. Lo que está en riesgo ahora no es la promesa en sí, sino tu percepción de ella. Y es por eso que el enemigo actúa con tanta sutileza. No puede tocar lo que Dios ha liberado, pero trata de confundir a quienes lo recibirán. ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor estaba conspirando para hacerte olvidar lo que Dios dijo? Como si el tiempo hubiera pasado demasiado rápido, los vientos hubieran cambiado demasiado fuertemente y la esperanza hubiera disminuido lentamente sin que siquiera te dieras cuenta. Esto es parte de la estrategia de lo invisible para sofocar lo que debería estar vivo dentro de ti, porque lo prometido no ha muerto. Está guardado. Estás esperando el momento adecuado y ese momento, por lejano que parezca, está más cerca de lo que crees. Pero existe una tensión espiritual entre promesa y cumplimiento, y es precisamente en este espacio donde se producen las mayores desviaciones. Muchas personas renuncian a caminar porque interpretan el silencio como negación, pero el silencio de Dios nunca fue sinónimo de rendición. Al contrario, es en este intervalo que Él prueba el corazón, que Él refina la visión, que nos enseña a caminar por convicción y no por confirmación. No te han olvidado. La promesa no fue revocada, pero el riesgo aumenta cada vez que se presta más atención al ruido de la duda que al recuerdo de lo dicho. Cada vez que dejas que las circunstancias griten más fuerte que la palabra que te ha sido entregada, algo dentro de ti se aleja de la fe viva, y cuando la fe se enfría, la visión se vuelve borrosa. El enemigo lo sabe, así que él no intenta obstaculizar la promesa, intenta obstaculizar tu voluntad de mantenerte firme. Él quiere que mires a otro lado, que te compares, que pienses que nunca volverá a suceder, que aceptes menos de lo que Dios diseñó. Pero hoy es necesario decir claramente esta verdad. Todavía estás dentro del plan. La ruta puede haber cambiado. Las estaciones pueden haber sido duras, pero el destino sigue intacto. El cielo no se retracta, y lo que fue confirmado por Dios acerca de tu vida permanece sellado. Y si hay lucha, es porque todavía hay algo precioso por lo que luchar. Las guerras más intensas siempre se libran en torno a algo valioso. El enemigo no desperdicia energía donde no hay amenaza. Si él ha invertido tanto en contra de tu fe, de tu estabilidad emocional, de tu salud o de tu paz, es porque hay algo escondido ahí que representa un riesgo para él y un propósito para ti. No te dejes engañar por el ruido del caos. A menudo es solo un intento desesperado por evitar un nacimiento inminente. Por eso es necesario discernir el momento en el que estás. No todo dolor es el final. No todo retraso es un castigo. A veces es solo la presión que precede al parto. Y lo que está por nacer dentro de ti tiene el peso de la eternidad. Por eso los vientos son fuertes. Los días parecen más largos y las noches más tranquilas. No es el final, es el clímax de la espera. Es el punto donde decides si retirarte o seguir adelante con valentía. Porque esta travesía no es solo para ti, es para todo lo que vendrá después, para todo lo que depende de tu permanencia, para todo lo que fue confiado a tus manos antes de que siquiera entendieras por qué. Entonces, aunque todo a tu alrededor parezca sugerir que nada está cambiando, algo dentro de ti sabe que no puedes volver atrás. Es como si una semilla pulsara en nuestro interior, aunque todavía a los ojos, y el cielo sigue alimentando esta semilla, aunque sea en silencio. La promesa sigue alimentándose, incluso sin aplausos, porque cuando Dios confirma, sostiene, y si Él sustenta, nada podrá robar. Nada de lo que se oponga a ti tiene autoridad para anular lo que ha sido liberado sobre ti. Pero para que siga vivo, es necesario volver a creerlo con la misma intensidad que tenías cuando lo escuchaste por primera vez. Es hora de recuperar la visión para limpiar tu alma del polvo de la prisa, de las mentiras que te lanzaron
de las duras palabras que intentaron convencerte de que soñabas demasiado, porque la promesa no estaba en tu sueño, estaba en el corazón de Dios antes de que fuera colocada en el tuyo. Y cuando así es, no regresa vacío. Puede que hayas tropezado, dudado, pospuesto, pero aún estás a tiempo. Todavía es posible reconectarnos con esta verdad. Todavía hay algo por lo que vivir. Y por mucho que lo intente el enemigo, no hay oscuridad que pueda apagar lo que fue encendido por Dios. Hay un brillo que todavía está ahí, incluso si has dejado de mirar. Y cuando miras hacia atrás a lo prometido, incluso con lágrimas, algo vuelve a alinearse, porque Dios respeta tu tiempo, pero nunca olvida lo que te prometió. Si esta palabra despertó algo dentro de ti, algo que estaba dormido, algo que creías que ya no sentías, simplemente escribe en los comentarios: aún llevo la promesa. A veces, solo con declarar esto, la fe comienza a resurgir con fuerza donde antes solo había silencio. Y es en este punto del recorrido que tu viaje empieza a cobrar un nuevo ritmo, como si algo estuviera a punto de emerger desde lo más profundo de tu ser. El tiempo espiritual es ahora, no es mañana, no después de otra caída, no cuando todo esté en su lugar. Es ahora, exactamente como eres, en medio del cansancio, de las dudas, de los pensamientos que intentan confundirte. Es en este preciso momento que algo se mueve a tu favor en lo invisible. Se está ganando una batalla mientras escuchas esta palabra, incluso si no sientes nada. Aunque parezca un día cualquiera, en el mundo espiritual, este momento se registra como un hito, y por más silencioso que parezca, hay un movimiento intenso sucediendo detrás de esa pausa que estás haciendo para escuchar. Muchas personas se pierden los mayores encuentros con Dios porque esperan sentir algo extraordinario antes de decidir obedecer. Pero la mayoría de las grandes liberaciones comienzan en momentos aparentemente sencillos, cuando nadie está mirando, cuando el corazón está a punto de dejar de intentarlo. Ahí es exactamente donde se inclina el cielo. Ahí es donde el Espíritu susurra más claramente, porque Dios no necesita un escenario, necesita espacio. Y si Él está encontrando espacio dentro de ti ahora, es porque ha llegado el momento de que algo sea reposicionado. Hay una urgencia silenciosa que te llama, y no se trata de correr. Se trata de despertar. Cuando se trata del tiempo espiritual, un día puede tener más impacto que años de esfuerzo humano. La diferencia está en la alineación, y Dios te está alineando. Se trata de canalizar tu atención hacia lo que realmente importa, porque hay distracciones que, si no te levantas ahora, drenarán todas tus fuerzas. Hay entornos que ya no pueden ser habitados por alguien que está en transformación. Y hay pensamientos que solo pueden superarse con vigilancia espiritual, no con lógica ni con argumentos, sino con discernimiento. Y el discernimiento llega cuando te callas por dentro y empiezas a escuchar con el corazón. Este es el tipo de urgencia que no aparece en el reloj, aparece en el alma, en pequeñas alertas, en malestares que no tienen explicación, en palabras que te atraviesan de una manera que ni siquiera entiendes. Todo esto son señales de que estás en territorio de decisión, y cualquiera que ha pasado por procesos profundos lo sabe. Hay momentos en que Dios no te avisa con grandes acontecimientos, sino con detalles, un sueño, un sentimiento, una palabra, un recuerdo que de repente vuelve. Y cuando esto sucede es porque Él te está llamando a reaccionar. Reaccionar espiritualmente no se trata de ruido, se trata de la postura. Ahí es cuando empiezas a decirte a ti mismo: no acepto más vivir bajo anestesia. Es cuando decides, aunque sea en silencio, observar tus pensamientos, tus palabras, tus pasos, porque todo lo que Dios ha liberado sobre ti conlleva una responsabilidad. Y esta responsabilidad, vigilancia, requiere, no por miedo a perder, sino por ser consciente de lo que llevas encima. Hay cosas que ya no se pueden negociar, porque son semillas de un tiempo nuevo, y la nueva era solo florece donde hay vigilancia, donde hay una decisión firme.
donde el sí no está condicionado por lo que sientes, sino por lo que crees. Este tiempo requiere que te mires con más respeto. Trátate como alguien que está en proceso, sí, pero que ya no vive como antes. Es fácil acostumbrarse a los viejos hábitos, las mismas excusas, los mismos miedos. Pero los tiempos han cambiado, y cuando el clima cambia, tu postura también debe cambiar, porque hay puertas que solo se abren cuando primero cambia la postura interna. No puedes entrar en un nuevo entorno espiritual con la misma mentalidad con la que sobreviviste. Ahora se trata de construir, se trata de habitar, se trata de seguir adelante. Y esta batalla que se está ganando ahora no es pequeña. Implica generaciones, implica decisiones que aún debes tomar. Se trata de personas que aún no han llegado a tu vida, pero que encontrarán un entorno preparado porque tú elegiste no ignorar este momento. Este no es un momento cualquiera, es un portal, una encrucijada espiritual que se va recorriendo en la oración, en la escucha, en la vigilancia. Y es por eso que todo se siente más intenso ahora. No es casualidad, es una revelación. Estás siendo reposicionado. Estás siendo preparado para un tipo de sensibilidad espiritual que no se aprende en los libros, sino que se desarrolla en la intimidad con el Espíritu. Y eso exige atención. Ten cuidado con lo que consumes, con qué alimentas tu mente y a quién escuchas. Todo esto influye en cuánto percibirás lo que Dios está haciendo, porque no es Él quien habla poco. Somos nosotros quienes muchas veces escuchamos demasiado cosas que no edifican, y eso bloquea la percepción. Pero hoy, mientras recorres esta parte de tu viaje, hay una claridad que se activa dentro de ti, un tipo de luz que no ciega, sino que revela. Una verdad oculta que solo puede ser revelada a aquellos dispuestos a ver más allá de lo obvio. Ya no estás en la superficie, estás yendo más profundo. Y los que profundizan necesitan aprender a respirar de otra manera. No se respira profundamente bajo el agua del mismo modo que se hace en la playa. Te estás sumergiendo en aguas espirituales que exigen vigilancia, conciencia y concentración. Así que, si en algún momento esta palabra tocó un punto sensible dentro de ti, simplemente en los comentarios, me di cuenta del tiempo. Porque cuando el corazón reconoce que está ante un movimiento invisible pero real, comienza a alinearse. Y a partir de esa alineación, todo puede cambiar de forma. Porque lo que viene después ya no es solo una cuestión de tiempo, es una cuestión de tu respuesta a Él. José fue traicionado, vendido, olvidado, pero en el momento justo, Dios cambió su historia en un solo día. Y a ti te puede pasar. No es solo una bonita historia bíblica, revelación de un patrón espiritual. Es una prueba de que el proceso nunca anula la promesa. Lo que experimentó José no fue suerte, fue plenitud. Fue la confirmación de algo que había sido liberado mucho antes de que comenzara el sufrimiento. Y quizás estás viviendo exactamente esa parte del viaje donde todo parece fuera de lugar, donde lo prometido te parece lejano, casi imposible de suceder. Pero créanme, lo que parece tomar demasiado tiempo es simplemente prepararse de la manera correcta. Lo cierto es que antes de llegar al trono, José tuvo que sobrevivir primero al rechazo de sus hermanos, a la esclavitud, a la injusticia, al encarcelamiento y a la soledad. Conoció todas las estaciones del dolor antes de probar el honor. ¿Y por qué importa esto? Porque puedes sentirte tentado a mirar tu realidad ahora mismo y concluir que todo está perdido. Pero cuando Dios está en control de la historia, ni siquiera el mal de los demás tiene el poder definitivo sobre su destino. Los hermanos de José intentaron extinguirlo. El sistema egipcio intentó silenciarlo. Pero el cielo ya tenía un plan, y el plan de Dios no expira con los intentos del enemigo. Cada detalle del viaje de José sirvió de base para lo que vendría después. No solo estaba dispuesto a gobernar,
Fue formado para no perder el corazón en medio del poder. Y eso es lo que quizá no estés viendo ahora mismo. Lo que parece un retraso es en realidad una protección. Lo que parece un retraso es madurez, porque el propósito no es solo que llegues. Debe llegar en una sola pieza, sin odio, sin resentimientos, sin vanidad, con el corazón suficientemente tratado para no usar la victoria como venganza, sino como instrumento de salvación. José no se vengó. Él no usó su posición para contraatacar. Él entendió que lo que le hicieron estaba mal, pero Dios lo usó todo para un bien mayor. Esta es una verdad oculta que muchos todavía no entienden. Lo que te hicieron no disminuye lo que Dios puede hacer. Lo que te hicieron puede haberte dolido, puede haberte hecho retroceder por un tiempo, pero no tiene poder para destruir lo que fue diseñado por Dios. José lloró, sí, sufrió, sí, pero él se mantuvo firme. Incluso en el olvido de la prisión, él permaneció fiel. Y fue precisamente allí, en un momento en el que todo parecía estar paralizado, que Dios estaba preparando el cambio más grande en su vida, porque así actúa Él. Cuando nadie lo espera, resucita. Cuando todo parece demasiado tranquilo, Él sopla. Cuando el tiempo parece demasiado largo, Él lo acelera. Y en un solo día, José pasó de la prisión al palacio. En un cambio que solo Dios pudo haber orquestado, pasó de un lugar donde nadie veía valor en él a convertirse en la respuesta a todo un imperio. ¿Y eso por qué? Porque cuando llega el tiempo señalado, nada puede detener el cumplimiento de la palabra liberada. Ni personas, ni circunstancias, ni errores, ni tiempo perdido. Quizás ahora estás entre "me lo prometieron" y "aún no ha llegado". Tal vez es la etapa donde todo lo que tienes son recuerdos de lo que Dios dijo y silencio a tu alrededor. Pero recuerda, José también tuvo una fase en la que lo único que tenía era un sueño que parecía cada vez más lejano a medida que las cosas empeoraban. Pero ese sueño no era solo suyo, también fue de Dios. Y cuando el sueño de Dios encuentra un corazón dispuesto, Él mismo se encarga del camino hacia el destino. El impacto de la historia de José no se limitó a Egipto. Salvó a su familia, restableció las conexiones. Él preservó generaciones. Y todo comenzó con un momento de rechazo. Mira el contraste. Mira lo que hace Dios con los que quedan. La prisión no era el final, era la puerta de entrada. Y tal vez lo que ahora llamas el final es en realidad el comienzo de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Hay un trasfondo espiritual que se mueve gracias a ti. Hay un viaje que se construye incluso en días en los que parece que nada sucede. Hay un proceso de transformación sucediendo dentro de ti, silencioso pero constante. Y cuando Dios piensa que estás listo, no demasiado fuerte, ni demasiado perfecto, pero listo, te pondrá exactamente donde la promesa encaja. Este tiempo puede estar transformándote en algo que nunca imaginaste. Y a veces el proceso duele. Duele porque despoja lo sobrante, confronta mentiras, rompe máscaras, deconstruye lo que ya no sirve, pero también cura. Cura porque te reconecta con quien realmente eres. Cura porque quita la voz del miedo. Cura porque te prepara para experimentar algo que solo puede sostenerse con la verdad. Y si al oír esto te reconoces en medio del camino, ya no estás donde estabas, pero aún no sabes dónde terminarás. Escribe una frase sencilla en los comentarios. Dios me está preparando, porque aunque ahora no lo parezca, hay una promesa que ya está escrita. Y cuando todo se alinea, no solo se cumple solo, sino que transforma todo lo que te toca. No terminarás esta fase de la misma manera que la comenzaste. Saldrás más fuerte, más limpio, más ligero, más lleno de presencia. No importa lo confuso que pueda parecer el proceso ahora. No importa lo intenso que haya sido el dolor en el camino. Hay algo que se genera dentro de ti que ya no se puede ignorar. Quizás aún tengas el corazón cansado, el alma desorganizada, pensamientos confusos y oraciones dichas en silencio, sin voz.
pero Dios continúa trabajando exactamente en ese lugar donde nadie ve. Y lo que está haciendo ahora no es solo cambiar escenario, es para cambiarte. ¿Alguna vez has notado que ciertos dolores te han enseñado más que muchos consejos? ¿Que ciertos silencios te enseñan más que 1000 palabras? ¿Que ciertos cierres que parecían injustos eran en realidad liberaciones? Y eso, estás siendo sanado en áreas que han sido descuidadas por mucho tiempo. Y no se trata solo de sobrevivir, se trata de vivir la vida al máximo. Se trata de atravesar esta temporada con conciencia de lo que realmente importa. No estás siendo castigado, se está renovando. Estás siendo limpiado de viejas culpas, miedos acumulados y cargas que ni siquiera eran tuyas. Lo que Dios está haciendo en ti va más allá de lo que otros pueden ver. Hay personas que te miran y no entienden cómo sigues en pie. Y de hecho, si dependiera de tus fuerzas, ya hace tiempo que habrías caído. Pero hay algo más grande que te sostiene, algo que no se puede explicar lógicamente, pero que se puede sentir en cada detalle. Es como si el dolor te hubiera empujado hasta el fondo, y en esa profundidad hubieras encontrado una presencia que te levantó de adentro hacia afuera, una voz suave en medio del bullicio, una firmeza escondida entre lágrimas, y lo que una vez te retuvo, ahora te está siendo arrancado. El peso de la comparación, el deseo de control, el miedo a no ser suficiente, todo eso está perdiendo fuerza, porque donde está la presencia de Dios, no hay lugar para la mentira. Purifica la mirada, reposiciona los pensamientos y enseña al corazón a respirar de otra manera. Ya no respondes de la misma manera, ya no persigues las mismas cosas, ya no se ahoga en ninguna tormenta. Y eso no es debilidad, es transformación. Es el tipo de fuerza que no grita, sino que permanece. Esta fase puede haber llegado como un torbellino, pero te está haciendo más fuerte. Y aunque las pérdidas fueran reales, saldrás de esto con ganancias que nadie te podrá quitar. Porque no se trata solo de lo que has perdido, se trata de lo que se está construyendo en lo invisible. Hay un tipo de sabiduría que solo llega cuando estamos rotos. Un tipo de paz que solo aparece cuando todas las demás puertas están cerradas. Un tipo de claridad que solo llega después de que dejamos de luchar contra lo que Dios está permitiendo. Y cuando finalmente te dejas ir, cuando dejas de intentar controlarlo todo, algo empieza a cambiar dentro de ti. Es como si tu respiración volviera lentamente, como si la luz, aunque tenue, comenzara a brillar en un rincón oscuro del alma. Esta luz no venía de afuera, ella nació en medio del dolor, y es esta luz la que ahora te guiará fuera del laberinto. Ya no estás solo dentro de ti mismo, estás siendo llenado, no con fórmulas, sino con presencia. Y cuando la presencia entra, todo empieza a cobrar otro significado. Incluso lo que antes parecía injustificable, estás más limpio porque te dejas ir. Porque no estaba atrapado en la culpa, porque entendió que Dios no espera perfección, sino entrega, y fue esta entrega la que Él utilizó como clave, la llave que ahora abre puertas interiores cerradas durante años, puertas del coraje, de identidad, perdóname, de reconciliación contigo mismo. Lo que sucede aquí no es un empujón para seguir adelante, es una mano que te sostiene y te dice: todavía estoy aquí, no me he dado por vencido contigo, y si eres más fuerte, no es porque todo haya mejorado, sino porque elegiste continuar incluso cuando nada tenía sentido. Vuestra fuerza se forja en el silencio, lejos de la mirada de los demás, pero lo suficientemente cerca de la mirada de Dios. Él sabe cuánto cuesta continuar. Él conoce todo lo que ocurre detrás de escena en tu viaje, y es por eso que viene la renovación, no como un premio, sino como una respuesta a su estancia. Esta renovación no te dejará igual. Él te cambiará incluso en pequeñas reacciones. Te hará ver a las personas con más compasión. Te hará hablar menos y escuchar más. Te hará levantarte con más verdad, sin tanto peso, sin tantas prisas. Y no porque todo se resolverá, sino porque dentro de ti
habrá un nuevo centro, un punto de equilibrio que no viene de ti, sino de lo que viviste con Él. Y aunque algunas heridas todavía están cicatrizando, ya es posible sentir que algo nuevo está naciendo en nuestro interior. Eres más ligero, no porque todo haya salido como lo planeaste, sino porque finalmente entendiste que no todo tiene que ser como esperabas para que sea bueno. A veces lo mejor de Dios viene envuelto en lo inesperado, en lo que no se ajusta a tus estándares. Y es ahí exactamente donde ocurre el milagro. Si esto resonó con tu caminar y te das cuenta que ya no eres el mismo de antes, simplemente escribe en los comentarios: Dios me está renovando. Puede parecer simple, pero esta afirmación tiene el poder de sellar algo que ya ha comenzado dentro de ti y que aún tomará forma donde menos lo esperas. Él no ha eliminado todavía el problema, porque te está enseñando a crecer conforme avanzas en él. Él está moldeando tu fuerza, no ignorando tu dolor. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando estamos en medio del proceso. Saber que Dios tiene el poder de resolver todo en un abrir y cerrar de ojos, pero elige permanecer en silencio, trabajando desde adentro antes de transformar lo que está afuera. No es falta de atención, es estrategia, porque antes de cambiar lo que te rodea, Él quiere moldear lo que te sostiene, y solo aquellos que han vivido algo así saben lo mucho que duele, pero también saben lo mucho que cura. Hay cosas que solo aprendemos cuando ya no tenemos nada en qué confiar, cuando la última alternativa desaparece, cuando los atajos se cierran, cuando la salida fácil resulta demasiado frágil. Es en este momento que Dios comienza a abrir un nuevo camino dentro de nosotros. Y este camino no es rápido, pero es seguro. No es cómodo, pero es transformador, porque no te lleva de vuelta a lo que fue, te lleva directo a lo prometido. Y este camino implica reconstruir tu fuerza interior. A veces el problema no desaparece porque es el problema el que se utiliza como herramienta para la revelación. Dios usa la incomodidad para exponer lo que estaba oculto. Utiliza la escasez para enseñarte a valorar lo esencial. Utilice el retraso para enseñarle a confiar sin ver. Y en este proceso, Él moldea tu identidad, tu postura, tu sensibilidad espiritual. Estás eliminando las capas que construiste para protegerte, pero que en realidad te impedían vivir libremente. Por eso el dolor no es un castigo. Ella es un espejo. Muestra lo que aún queda por abordar. Revela los puntos débiles, los miedos no resueltos, los apegos que todavía ocupan el lugar de la fe. Y mientras piensas que estás siendo castigado, Dios en realidad te está posicionando. Él te está entrenando para llevar la promesa con madurez, con equilibrio, con sabiduría, porque lo que Él tiene para entregar no es poco, y cuanto mayor sea el propósito, mayor será la preparación. No te han dejado fuera. Y esta separación no siempre viene acompañada de explicaciones claras. A veces viene con puertas cerradas, con separaciones inesperadas, con silencios incómodos. Pero todo esto es parte del plan, porque cuando Dios decide hacer algo nuevo, no reutiliza la estructura vieja. Si es necesario, empieza desde cero, y eso significa que algunos edificios deben derrumbarse para que se puedan reconstruir los cimientos, y esa base eres tú. Cuando pides abandonar el proceso, Dios te está diciendo: cálmate, estoy aquí dentro contigo. Él no te empuja al dolor y te observa desde lejos. Él viene junto. Él te acompaña en las noches cuando no puedes dormir. Él oye lo que nadie más oye. Él sabe cuando tu corazón se cansa, cuando tu mente está pesada, cuando tu cuerpo pide un descanso. Y aún así, Él te sostiene, porque hay algo más grande que se está construyendo, aunque todavía no puedas verlo. El problema puede parecer el mismo, pero ya no eres la misma persona. Algo ya ha cambiado allí, algo que quizá nadie advierte aún, pero que se va consolidando. Es como una base que se cava desde adentro antes de que aparezca algo en el exterior. Y cuando la estructura esté lista, lo que está oculto emergerá con firmeza, porque no será solo una respuesta de Dios,
será un reflejo de todo lo que has aprendido mientras has estado esperando. Esta estrategia divina no es cruel, ella es cuidadosa, porque un proceso que no te transforma es solo dolor desperdiciado. Pero cuando Dios entra en la historia, incluso el dolor se convierte en semilla, y esa semilla está siendo regada con cada acción tuya que nadie vio, por cada renuncia, por cada oración silenciosa, por cada vez que elegiste continuar incluso sin comprender. Todo esto se está teniendo en cuenta. Ninguna entrega tuya quedará olvidada. Y quizás te preguntes, ¿pero por qué no me quita esto? Porque Él lo está usando para revelarte cosas que de otra manera no aprenderías. Y principalmente, porque Él sabe el tiempo exacto, el tiempo que lleva. Sacar el problema adelante no te hará más daño que dejarlo ahí un poco más. Porque si Él lo quita demasiado pronto, puedes estar cargando una promesa con manos demasiado temblorosas para sostenerla. Pero si Él espera hasta que tus manos estén firmes, hasta que tu visión esté clara, hasta que tu corazón esté sanado, entonces experimentarás algo que no solo llega, sino que permanece. Y lo más hermoso de todo esto es que, cuando miras hacia atrás, empiezas a comprender que incluso las pausas tenían un propósito, que incluso lo que parecía un retraso era parte de la preparación, que incluso lo que ustedes consideraban un castigo era, en realidad, la lapidación. Y esta conciencia lo cambia todo, porque dejas de luchar contra el tiempo y empiezas a caminar con él. Dejas de apresurarte y empiezas a madurar. Dejas de hacerte la víctima y empiezas a crecer. Este es el punto de inflexión. No es cuando todo cambia afuera, es cuando todo se reposiciona en el interior. Cuando tu mentalidad deja de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y continúa declarando ¿qué me está enseñando Dios con esto? Es en este punto cuando el proceso deja de ser una carga y se convierte en un puente, porque te das cuenta que el problema que sigue ahí ya no tiene el mismo efecto sobre ti. Y es en este punto que Dios comienza a moverte. Si esta parte tocó algo que sabes que Dios está moldeando dentro de ti, escribe en los comentarios, estoy siendo moldeado, porque reconocer el proceso es parte esencial del camino. Y quien lo reconoce ya ha comenzado a transformarse. Cuidado con lo que intenta robarte la fe. A veces es en el último metro antes de la bendición que la duda intenta paralizarte. Es extraño cómo las mayores batallas internas a menudo surgen justo cuando estamos a punto de experimentar un progreso significativo. El enemigo conoce la ruta de la promesa. Él siente cuando algo está a punto de florecer. Y así, sutilmente siembra dudas, sobrecarga emocional, distracciones disfrazadas de oportunidades y sentimientos confusos que llegan como olas, tratando de alejarte del foco, la dirección y la convicción. Estas distracciones no suelen parecer peligrosas al principio. A menudo vienen disfrazadas de consuelo, de consejos bien intencionados, de cansancio legítimo o incluso de promesas rápidas que intentan llevarte por un atajo más accesible. Pero hay una verdad que es necesario decir claramente. No todo lo que parece alivio es liberación. Hay atajos que solo parecen más fáciles porque aún no han revelado cuánto te desvían del camino. Hay pensamientos que parecen inocentes, pero que plantan venenos lentos en el alma, como no creo ser capaz, he esperado demasiado, quizás no era para mí, tantas personas lo han logrado y yo no. Estas frases son trampas emocionales y no salen de la nada. Se alimentan del cansancio, de las heridas abiertas, de las comparaciones silenciosas y sobre todo de la prisa. La prisa es uno de los mayores sabotajes espirituales. Ella pretende ayudarte a resolverlo, pero solo te está alejando del momento perfecto. La fe camina a un ritmo diferente al de la ansiedad, y cuando empiezas a correr por miedo a no tener suficiente tiempo, ya no estás guiado por la paz, estás siendo impulsado por el pánico. Y donde hay pánico, hay ruido. Donde hay ruido, la voz de Dios se hace más difícil de escuchar. La pregunta no es si Dios cumplirá, Él va.
La pregunta es si serás capaz de resistir los atajos, las distracciones, las emociones saboteadoras que intentan paralizarte en los últimos metros. Porque sí, hay una bendición que requiere un último aliento. Hay promesas que se cumplen después de una resistencia mental absurda. Y es en ese momento cuando se acerca el enemigo, intentando hacerte rendir justo cuando el cielo ya se mueve por tu culpa. ¿Alguna vez has notado cómo, a menudo, cuando todo está casi tomando forma, surgen discusiones de la nada? La gente te decepciona, las puertas se cierran sin explicación, tu cuerpo empieza a sentirse extrañamente cansado, una sensación de que todo ha perdido su significado. Esto no es casualidad, esta es una guerra espiritual disfrazada de rutina, y por eso es necesario estar alerta, con espíritu sensible, con los ojos bien abiertos para ver qué está intentando distraerte de algo mucho más grande. A veces es solo una notificación, una conversación inoportuna, una noticia innecesaria, una pregunta hecha en mitad de la noche. A veces es solo un recuerdo que regresa, un sentimiento que resucita de la nada, un deseo de retirada que llega sigilosamente, como si fuera lógico, pero que en realidad es miedo. Miedo a lo nuevo, miedo al fracaso, miedo al éxito. Sí, incluso el éxito puede dar miedo cuando no te sientes preparado para ello. Por lo tanto, estar alerta es más que simplemente prestar atención a lo que está afuera. Se trata de observar lo que ocurre en el interior. Se trata de identificar cuando tu mente empieza a construir justificaciones para no avanzar. Cuando tu corazón empieza a levantar muros donde antes había puentes. Cuando empiezas a negociar tu fe en nombre de una supuesta prudencia, que en realidad no es más que miedo camuflado. Estos son los verdaderos sabotajes, silenciosos, lógicos, aparentemente sensatos. Pero si prestas atención, te darás cuenta de que ninguno de ellos trae verdadera paz. La paz que viene de Dios puede ser desafiante, pero nunca es confusa. Confronta, pero no asfixia. Empuja, pero no atropella. Y si aprendes a reconocer la diferencia entre paz y escape, podrás discernir cuándo es Dios quien te guía y cuándo es la duda quien intenta detenerte. No puedes permitir que las voces externas ahoguen la verdad que Dios ya ha hablado a tu corazón. Y no dejes que el cansancio emocional te haga perder la fe en todo lo construido hasta ahora, porque te has resistido demasiado como para dar marcha atrás ahora. Ya has sembrado demasiado como para abandonar el campo justo en el momento de la cosecha. Has orado demasiado para decir que nada cambiará. Así que respira, reorganiza tus pensamientos, rechaza lo que no viene de Dios y vuelve al centro. Regresa al lugar donde comenzó tu fe, porque a veces la fuerza que necesitas para ganar ya está ahí, solo está oculta por el ruido. Este ruido debe parar, no con gritos, sino con posicionamiento. Es cuando eliges silenciar lo externo para escuchar lo interno, cuando entiendes que la mente solo se alinea con la verdad, cuando decides prestar más atención que dice el cielo que a lo que tus sentimientos quieren dictar. Es esta decisión la que separa a quienes experimentan milagros de quienes solo sueñan con ellos. Y si esta parte de lo que escuchaste tuvo sentido con lo que sucede dentro de ti, si te distracciones que intentan robarte el enfoque, sentimientos que intentan paralizar tu caminar, dudas que intentan sofocar tu fe, escribe en los comentarios: no me detendré ahora, porque esta simple decisión, declarada con verdad, ya empieza a abrir espacio dentro de ti para todo lo que está por venir. Hoy Dios te habla. Aunque nadie vea, yo veo. Aunque nadie crea, yo creo por ti. Y tal vez esa sea exactamente la palabra que tu corazón más necesitaba escuchar en ese momento. Porque detrás de todo ese esfuerzo, de todas esas decisiones silenciosas, de toda esa batalla que nadie supo que estabas enfrentando, hay una mirada que nunca te quitó los ojos de encima. Una mirada que no te mide por lo que lograste, sino por el coraje que tuviste para continuar cuando todo parecía perdido.
Dios conoce toda tu historia, no solo los capítulos que funcionaron. Él vio detrás de escena lo que nadie más vio. Viste los momentos en los que dijiste amén con voz entrecortada, cuando tu corazón solo quería gritar. Él vio cuando orabas sin palabras, solo con suspiros. Te vi arreglarte por fuera y salir al mundo, aun cuando por dentro todo estaba hecho pedazos. Y Él no solo lo vio, Él estaba allí, testificando tu fidelidad en medio del caos, tomándote de la mano en los días en que la soledad casi te convencía de que no valías nada. Y lo que Él os está diciendo ahora no es genérico, es íntimo, es personal, es de Él directamente para ti. Todavía creo en ti. No importa si los demás se rindieron, si te juzgaron por fases que ni siquiera entendieron, si te llamaron débil, lento, indeciso. Dios no te ve a través de las conclusiones de los demás. Él te ve por la intención de tu corazón. Él sabe lo duro que has luchado para mantenerte fuerte. Él sabe cuánto te has esforzado por hacer lo correcto, incluso con el miedo gritando, incluso con la inseguridad tratando de detenerte. Esta palabra no está aquí para impresionarte, sino para recordarte quién eres. No estás definido por tu fase. No eres el error que cometiste, ni el retraso que experimentaste, ni el dolor que sentiste. Eres alguien en proceso, y Dios está en este proceso contigo, no solo como espectador, sino como Padre que sostiene, corrige, restaura, renueva y empuja hacia adelante. Hay áreas de tu vida que has pensado en abandonar porque creías que Dios se había dado por vencido con ellas. Pero Él te dice, no he olvidado ninguna promesa, solo te estoy preparando para que la vivas al máximo. Y continúa diciendo, aunque parezca que no avanzas, yo sigo adelante por ti. Incluso cuando no puedes orar, te escucho. Incluso cuando tu fe falla, sigo creyendo. Esta es la verdad oculta que lo cambia todo. No es cuánto puedes soportar, tanto es lo que Él nunca deja ir, porque Él te llamó antes de la caída. Él te eligió por encima del miedo. Él te separó antes del dolor. Y cuando Dios decide invertir en alguien, no abandona el proyecto a mitad de la obra. Concluye. Él perfecciona. Él sostiene. Así que sí, has fracasado en algunos intentos. Sí, has pensado en parar. Ya creías que no podrías con ello. Pero mira, todavía estás aquí. Todavía estoy escuchando. Todavía está abierto. Todavía dispuesto a ser tocado. Y eso ya es una señal de vida. Ya es una señal de que el cielo sigue trabajando. No se trata de perfección. Se trata de presencia. Este es un verdadero caminar, donde Dios está más interesado en moldear tu corazón que en mostrar tus resultados. Hay un impacto que está ocurriendo ahora mismo dentro de ti, una alineación invisible que solo aquellos que están atentos al Espíritu pueden sentir. Es como si Dios estuviera limpiando los excesos de tu alma, quitando lo que ya no te sirve, sanando las marcas que te hicieron perder la fe en ti mismo. Está insuflando esperanza en zonas que estaban dormidas. Está reavivando sueños que fueron dejados de lado por miedo a volver a sufrir. Y lo hace con cariño, con paciencia, con ese amor que no obliga, sino que insiste. Hoy no está pidiendo un gran cambio, solo te está recordando una gran verdad. Todavía estoy aquí y todavía creo en quién eres. No se trata de ser fuerte, se trata de ser real, sobre admitir que a veces solo necesitas una palabra para recordarte que todavía hay un propósito, todavía hay un plan, que todavía hay una voz que dice, sígueme, estoy contigo. Si esta palabra tocó un punto sensible en tu corazón, si tocó algo que tal vez ni siquiera puedes explicar, simplemente escribe en los comentarios, Dios todavía cree en mí. Porque a veces, solo diciendo esto, empiezas a reconectarte con aquello que parecía olvidado, pero que nunca quedó atrás. Y lo que viene a continuación es una continuación aún más profunda de esta reunión. El dolor que sientes hoy te preparará para el honor que llevarás mañana. Esta fase no es el final, es una preparación.
Y quizás esta sea una de las mayores revelaciones que alguien puede recibir en medio de un camino cansador. Comprender que el terreno que hoy parece difícil de pisar es en realidad terreno sagrado donde Dios te está entrenando para algo mucho mayor de lo que tus ojos pueden prever. No es un castigo, no es un castigo, es refinamiento, es un tratamiento, es la madurez esculpida con precisión, incluso cuando todo dentro de ti grita que ya no puede más. El campo de entrenamiento espiritual no se parece a lo que muchos imaginan. No tiene señales que indiquen dónde estás, ni líneas claras que muestren a qué distancia estás de allí. A veces todo lo que ves es repetición, repetición de desafíos, de situaciones que regresan con caras diferentes, de luchas internas que parecen renovarse con cada amanecer. Pero lo que hay que entender es que esta repetición no es casualidad, es alineación. Dios te está enseñando a lidiar con los mismos gigantes de diferentes maneras hasta que te conviertas en alguien que ya no les tenga miedo. Esta fase es donde Él fortalece sus convicciones, donde Él te muestra que no necesitas las muletas que una vez apoyaron tu fe, donde Él te quita el apoyo emocional y te enseña a caminar con tu propia estructura espiritual. Es en este duro terreno donde nace la verdadera resistencia. Y no nos equivoquemos, la resiliencia espiritual no tiene que ver con la insensibilidad, sino con la profundidad. Es cuando lo sientes todo, pero ya no te dejas guiar por ningún viento. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué ciertos ciclos tardan tanto en romperse? Porque quizás seguías luchando con las armas equivocadas. Sigues reaccionando como alguien que está sobreviviendo, cuando Dios te está llamando a vivir. Y esta transición entre sobrevivir y vivir no ocurre de la noche a la mañana. Exige concientización, requiere nuevas decisiones, requiere que reconozcas que esta fase actual no es un castigo que debes soportar hasta que termine, sino un escenario diseñado por Dios para prepararte hasta que estés listo. Y por mucho que el dolor te visite, también te revela hasta qué punto confiabas en las personas y no en Dios, hasta qué punto intentaste controlar aquello que no te correspondía, hasta qué punto basaste tu identidad en respuestas que aún no han llegado. Cuando todo eso es arrancado, duele, pero este dolor no es señal de muerte, es una señal de nacimiento. Algo está naciendo dentro de ti ahora mismo, algo que no depende de aplausos, ni de circunstancias, ni de la aceptación externa. Lo que se genera en ti va más allá de lo visible. Es la fuerza la que sustentará las decisiones. Es la claridad la que guiará las relaciones. Es el discernimiento lo que evitará los reveses. Y todo esto te lo enseñan mientras crees que simplemente estás sobreviviendo a otra tormenta. Dios es intencional incluso en el dolor. Él no desperdicia el sufrimiento. Convierte cada punto de presión en un punto de crecimiento. Cada pérdida abre algo nuevo. Cada decepción es una oportunidad para madurar. Esta fase no es para avergonzarte, es para formarte. Porque cuando salgas de allí, no solo llevarás respuestas, sino autoridad. Y la autoridad espiritual no proviene de victorias fáciles, proviene de heridas curadas, de procesos enfrentados con sinceridad, de caídas que generaron aprendizaje. Estás siendo perfeccionado con paciencia y eres silencioso, pero nunca sin propósito. Algunos de los más grandes líderes espirituales se forjaron en desiertos, no en palacios. Moisés fue moldeado en el anonimato antes de liberar a una nación. David fue entrenado entre ovejas y leones antes de enfrentarse a gigantes. José fue preparado en las cárceles antes de asumir un trono. ¿Y realmente crees que sería diferente para ti? Cuando el llamado es grande, el entrenamiento es profundo. Cuando la promesa es pesada, la preparación es necesaria. Así pues, si estás en esta fase de aparente estancamiento, donde todo parece estar paralizado en el exterior, debes saber que en el interior está sucediendo un verdadero terremoto de revelaciones. Dios te está enseñando a ver sin ver, a avanzar sin mapa,
a confiar sin garantías. Y es en este tipo de ambiente donde nacen aquellos que no solo hablan de la fe, sino que la viven. Aquellos que no se limitan a repetir versículos, sino que son moldeados por ellos. Aquellos que no solo desean promesas, sino que las sostienen con postura, con presencia y con discernimiento. Estás en el campo de entrenamiento, y el campo de entrenamiento no dura para siempre, pero debe durar el tiempo que sea necesario para que estés equipado, porque lo que viene después exigirá más de ti, no menos, pero también te dará más plenitud, más visión, más autoridad, y cuando llegues allí, entenderás por qué esta fase tenía que ser exactamente como fue. Si entiendes que esta etapa que estás viviendo es más que un dolor, es un proceso de formación interior, escribe en los comentarios: estoy en formación, pero no estoy solo, porque esta afirmación no solo sella tu viaje con conciencia, sino que también te posiciona internamente para lo que está por salir a la superficie. Oremos conmigo en los próximos segundos. No saltes, simplemente cierra tus ojos, justo donde estás, y di sinceramente, aunque sea en voz baja o solo en tus pensamientos: Señor, recibo el cambio que viene de tu corazón. Estas palabras, dichas con verdad, no son solo una declaración espiritual, son una activación, una realineación de tu alma con los cielos, una respuesta a lo que el Espíritu ha estado susurrando dentro de ti por algún tiempo. Cuando eliges orar así, honestamente, sin fórmulas, sin prisas, sin querer parecer demasiado fuerte, algo se mueve, algo se reposiciona, algo se abre. Quizás no te sientas diferente ahora. Tal vez no fluyan lágrimas, ni pasen escalofríos, ni se manifiesten signos externos. Pero sabed esto: este momento tiene un peso eterno, porque no es la emoción la que determina el impacto de una oración, es la intención. Y tu intención ahora es decirle a Dios: acepto ser moldeado, acepto ser guiado, acepto el proceso, pero lo más importante, acepto la transformación que solo el Señor puede traer. Y este tipo de aceptación no viene del cansancio, sino de la madurez. Estás eligiendo creer, estás eligiendo rendirte a lo que está más allá de tu lógica y abrazar aquello a lo que solo se puede acceder a través de la fe. Esta decisión interna, no saltar, no huir, no pretender que todo está bien cuando no lo está, es lo que te reposiciona espiritualmente. Es lo que abre espacio para que la voz de Dios resuene más claramente dentro de ti. Porque cuando oras con corazón sincero, aún sin tener todas las palabras, el cielo interpreta cada intención. Él entiende lo que no puedes decir, capta los detalles de tus pausas, las peticiones ocultas entre las líneas de tu silencio. Y es en este lugar de cruda intimidad, sin máscaras, sin performance, donde comienzan los mayores milagros. Milagro de mentalidad, milagro de liberación de pensamientos que te ataban, curación milagrosa en zonas que ni siquiera sabías que estaban lesionadas. A veces la mayor sanación que necesitas es la que proviene de la mirada de reojo que tienes sobre ti mismo, y Dios comienza exactamente allí, restaurando tu identidad antes de darte nuevos caminos, porque no tiene sentido estar en un lugar nuevo con una mente vieja. No tiene sentido vivir grandes promesas con una fe demasiado pequeña para sostenerlas. Y es por eso que Él te llamó a este momento ahora, para recordarte que la fe no es un sentimiento, es una decisión. La fe es cuando, incluso cuando estás cansado, eliges seguir diciendo: Señor, hazlo a tu manera. La fe es cuando dejas de luchar con el tiempo y comienzas a confiar en la soberanía de aquel que escribió todos tus días. La fe es cuando entregas las llaves, aún sin saber lo que hará Dios. Y Él dice: confío, aunque te tiemble la voz, aunque la lógica lucha contra ello, aunque el miedo todavía esté ahí en el rincón. La fe no requiere la ausencia de miedo, requiere la presencia de la elección. Y esa elección que acabas de hacer, la elección de orar, la elección de abrirse, la elección de confiar,
incluso sin todas las respuestas. Y eso lo cambia todo, porque el cielo no necesita mucho, solo necesita un corazón dispuesto, y el vuestro está ahora, en este mismo momento, siendo leído con atención, con afecto, con celo. Hay un Dios que dice: te he escuchado, no en gritos, sino en entrega, no por la fuerza, sino por la rendición, no en la actuación, sino en la verdad. Y a partir de aquí, algo ya ha empezado. Quizás no sea visible todavía, pero la atmósfera ya se ha adaptado. Tu alma ya ha respondido y el espíritu ya ha activado lo que necesitaba ser despertado en nuestro interior. Ahora es el momento de caminar con esta fe reactivada. Es caminar como si creyeras que ya estás siendo transformado, como si ya no necesitaran evidencia externa para continuar, como quien ha sido tocado en lo invisible y por eso ya lleva la certeza. Dios lo está haciendo. Si lo que experimentaste aquí ahora tuvo significado para ti, si esta oración activó algo que estaba latente o incluso sofocado, simplemente escribe en los comentarios: Señor, confío en tu tiempo, porque declarar esto es más que palabras, es posicionamiento, es un giro clave en tu viaje. Y lo que después de esta decisión es el resultado de algo mucho más grande de lo que parece. Tu historia se está reescribiendo hoy, no por vuestra propia fuerza, sino por la fidelidad de aquel que comenzó en vosotros la buena obra. Y eso no es solo una frase bonita, es un anuncio profético. Porque mientras tú pensabas que estabas quieto, Dios estaba reordenando la trama. Mientras tú veías que se rasgaban las páginas, Él ya estaba preparando nuevos capítulos. Mientras pensabas que todo estaba cerrado, Él solo estaba cambiando el rumbo de la narrativa para sorprenderte con algo más grande de lo que imaginabas experimentar. ¿Y sabéis qué hace que esta reescritura sea tan especial? El hecho de que no comienza con tu desempeño, sino con el pacto que Él tiene contigo. Es posible que incluso hayas interrumpido algunas oraciones. Es posible que hayas disminuido el ritmo de la fe. Quizás se quedó en silencio por cansancio, pero Dios no dejó de escribir. Él no renunció a seguir guiándote, incluso en los momentos en los que creías que ya no quedaba nada que contar. Y es por eso que, incluso sin sentirlo, incluso sin ver todavía los resultados, sientes que este fuego se reavivará en tu interior ahora, porque hay algo nuevo que viene de arriba, algo que lleva la marca de lo eterno, algo que lleva el sello del yo soy, y eso no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. No estás perdido, está en construcción, y las construcciones reales siempre generan polvo, ruido y causan molestias. Pero también algo nuevo está surgiendo, y lo que Dios está construyendo en ti tiene un impacto más allá de tu propia vida. Tocará a otras personas, abrirá puertas para aquellos que ni siquiera saben lo que significa la esperanza. Será la respuesta en lugares donde todo parecía demasiado seco, porque cuando Dios transforma una historia, no solo la renueva para el protagonista, la transforma para que se convierta en un faro. Esta es la diferencia entre los que viven de promesas y los que viven de dirección. Las promesas sin dirección pueden crear ansiedad, pero cuando entiendes que estás siendo guiado por un Dios que conoce todos los caminos, la ansiedad da paso a la confianza. Y confiar, en este contexto, es descansar mientras Él nos guía. Es saber que su tiempo tiene un propósito, que hasta las desviaciones sirvieron para refinarte, que hasta los retrasos ocultaron liberaciones, que incluso las puertas que no se abrieron evitaron tragedias que nunca necesitarás conocer. Y si sientes que este es un punto de inflexión, no porque todo a tu alrededor haya cambiado, sino porque algo real está despertando en tu interior, entiende, es el comienzo de una nueva etapa, una fase en la que caminarás con más ligereza, incluso frente a las dificultades, donde tu mentalidad estará más alineada con el cielo que con la prisa del mundo, donde podrás reconocer lo que viene de Dios y lo que solo intenta parecerse a Él. Y eso lo cambia todo. Esto define decisiones. Esto corta los lazos que te
estaban frenando. Esto activa nuevas direcciones que antes estaban bloqueadas por el miedo, la duda o la dependencia emocional. El impacto de la reescritura de Dios no es instantáneo, es profundo. Él no viene solo a cambiar el escenario, sino a cambiar la forma en que vivimos en él. Y este cambio ya ha comenzado. Si has llegado hasta aquí, no es solo porque escuchaste algo que te conmovió, es porque algo dentro de ti ya se ha posicionado para vivir de manera diferente. Ya has dado un paso más allá del estancamiento. Ya has cruzado un punto de no retorno dentro de tu proceso espiritual. Tu historia no es solo tuya, es un reflejo de la fidelidad de un Dios que honra lo que promete, que cumple lo que declara y que se niega a dejarte vivir por debajo de lo que Él soñó. Así que no te preocupes por lo que queda atrás. Lo que es tuyo, lo que es real, lo que es eterno, permanece intacto, y todo lo que sea nuevo, Él te enseñará a aceptarlo. Si esta palabra te ha hablado hasta ahora, escribe en los comentarios: mi promesa está viva, porque a veces, solo al declarar esto, activas el recuerdo de lo que Dios ya te ha mostrado y confirmas al cielo que estás listo para vivir lo que viene después de esto. Hay un vídeo aquí que profundizará aún más en lo que hablamos hoy. Haz clic en él y continúa conmigo allí, porque lo que Dios comenzó aquí lo seguirá expandiendo. Y la reescritura de tu historia, ella apenas está empezando. Por supuesto, aquí está el mismo texto con más detalles, manteniendo el lenguaje atractivo y emotivo, pero con párrafos cuidadosamente estructurados para profundizar aún más la experiencia del lector. El dolor que sientes hoy va mucho más allá de una simple herida emocional. Ella está dando forma silenciosamente a la estructura invisible del honor que llevarás mañana. Puede parecer contradictorio, pero es en este aparente caos donde Dios ha revelado su cuidado más intenso. Porque mientras tus ojos ven pérdida, el cielo ve preparación. Lo que muchos llaman el fin, Dios lo llama el principio. Y quizás esta sea una de las mayores revelaciones que alguien puede recibir en medio de un camino agotador. Comprender que el terreno duro que hoy pisas con dificultad es, en realidad, el campo sagrado donde Dios está construyendo una versión de ti que ni siquiera sabías que existía. No se trata de castigo, no es un castigo, es refinamiento, es el tratamiento del alma realizado con precisión quirúrgica, donde cada detalle importa. Dios no solo observa tu sufrimiento desde lejos, Él está dentro de él y usa cada desafío como una herramienta. Y sí, hay momentos en los que sientes que ya no puedes más, pero la verdad oculta detrás de este dolor es que lo que se está rompiendo no eres tú, es lo que ya no puede acompañarte a la siguiente estación. Son patrones, muletas, dependencias que necesitaban caer. El campamento de entrenamiento espiritual no se parece en nada a las películas. No hay manual de instrucciones ni señales que digan, estás aquí. A veces todo lo que ves es repetición, desafíos que vuelven, personas que duelen, escenarios que se repiten como si la vida se hubiera detenido. Pero lo que parece repetición es en realidad alineación. Es Dios entrenándote en nuevas respuestas. Es Él quien dice, no reacciones como antes, ahora lo sabes mejor. Y poco a poco, sin alardes, te hace fuerte sin que te des cuenta. Es en esta etapa que Dios sacude los cimientos, quita los soportes que una vez te mantuvieron en pie, no para verte caer, sino para enseñarte a caminar por ti mismo. Él reemplaza la emoción con la convicción. Enseña que la resistencia espiritual no es la ausencia de dolor, es profundidad, es sentirlo todo, pero decidir continuar. Está llorando y aún no para. Es tener razones para rendirse, pero encontrar razones internas que te digan, ve, porque hay algo más grande en esto. Quizás te preguntes por qué ciertos ciclos aún no se han roto. ¿Por qué sigues estancado en áreas por las que oraste tanto? Pero la respuesta puede estar en esta verdad. Todavía luchabas como quien solo quería sobrevivir cuando el cielo te invitaba a vivir.
Y vivir exige mucho más que simplemente soportar. Requiere una transformación de mentalidad. Exige nuevas decisiones que rompan viejas repeticiones. Se necesita coraje para aceptar que el difícil escenario actual es una estructura intencional creada por Dios para formarte. Y sí, duele, porque el dolor revela lo que estaba oculto, demuestra cuánto confiaste en las personas y no en Dios. ¿Hasta dónde quisiste controlar lo incontrolable? ¿Hasta qué punto su fe dependía del sentimiento? Pero cuando todo eso desaparece, lo que nace es algo que nunca querrás cambiar: la identidad, fuente, profundidad. Empiezas a darte cuenta de que tu fe ya no está respaldada por las palabras de otros, sino por experiencias reales con Dios. Algo se está generando en nuestro interior, aunque afuera todo parezca silencioso. Es la fuerza la que guiará tus decisiones, claridad que evitará contratiempos, discernimiento que preservará tu propósito. Y todo esto está llegando a su fin justo en los días en los que creías que simplemente estabas intentando sobrevivir. Dios es intencional en el dolor. Él no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima cuenta, cada pérdida prepara, cada silencio enseña. Esta fase no está aquí para avergonzarte. Ella vino a formarte, porque no saldrás de allí con palabras vacías, sino con autoridad. Y la autoridad no viene de victorias fáciles, surge de procesos reales, de caídas que generaron sabiduría, de noches oscuras que enseñaron a confiar. Estás siendo pulido, y por muy doloroso que sea el pulido, nunca es en vano. Mira los grandes nombres que admiras en la fe. Todo el mundo ha pasado por desiertos. Moisés fue olvidado antes de ser recordado. David fue ignorado antes de ser coronado. José fue traicionado antes de ser exaltado, porque cuando el llamado es grande, el entrenamiento es profundo. Cuando la promesa tiene peso, debes soportar ese peso. Y su preparación no es ordinaria, porque su misión tampoco lo es. Así que si hoy todo parece paralizado, entiende, afuera puede haber silencio, pero dentro de ti, Dios está construyendo algo que sacudirá las estructuras. Te está enseñando a ver más allá de los ojos, a oír más allá del sonido, a caminar incluso sin suelo. Y así nacen los verdaderos, aquellos que viven no por vista, sino por fe. Aquellos que no solo hablan de promesas, sino que sostienen las promesas con madurez, postura y discernimiento. Estás en entrenamiento, y el entrenamiento no dura para siempre, pero debe durar el tiempo adecuado. Porque lo que viene después exigirá más de ti, más discernimiento, más entrega, más visión, pero también te dará más presencia, más honor, más propósito. Y cuando llegue ese momento, mirarás atrás y entenderás por qué Dios hizo todo exactamente de esta manera. Si entiendes que esta fase no es un castigo, sino parte del proceso de quienes se están formando desde adentro, escribe aquí en los comentarios: estoy en formación, pero no estoy solo. Esta frase no solo contiene verdad, sino también una clave para la alineación, porque quien reconoce el campo donde está, también se prepara mejor para el territorio que habitará.